En este vídeo vamos a estudiar la revisión de los tratados. Vamos a ver un breve recorrido histórico y la descripción de los procedimientos de revisión según los tratados en el derecho de la Unión Europea. Para analizar la revisión de los tratados hay que tener en cuenta el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Este artículo ha sido bastantes veces modificado y ha sido también revisado por el Tratado de Lisboa. Desde 1957 hasta 2009, el cauce típico que se utilizaba para la revisión de los tratados era, primero, realizar una propuesta para iniciar la revisión, y esta propuesta normalmente la llevaba a cabo la comisión. Después, la comisión intergubernamental, se negociaban ahí las modificaciones y después se llegaba a un acuerdo, se autentificaba el texto y se ratificaba internacionalmente. Pero después empezaron a cambiar la manera en la que se empezaron a revisar los tratados en Europa. ¿En qué cambió esto? Pues que se añadieron algunas cosas que no se negociaban solamente entre países. ¿A qué nos referimos? A la introducción de las cláusulas opt-out y opt-in. Las primeras, las opt-out o cláusulas de exención, se refiere a la normativa de la Unión Europea que se aplica a todos los Estados miembros, pero se permiten excepciones para algunos países en determinadas políticas comunitarias con el fin de evitar un bloqueo de las mismas con las leyes nacionales y otras normativas existentes. Podemos sacar como ejemplo que la Unión Económica y Monetaria se preveía la creación del euro en 1999, pero el Reino Unido acordó una cláusula opt-out para no adoptar el euro, por ejemplo. Y como cláusula de opt-in o cláusula de inclusión, podemos decir que los países que se quedan exentos de una ley también pueden en ocasiones unirse a acciones concretas si lo desean. Por ejemplo, el acuerdo de Schengen quedó incorporado en el acervo comunitario con el Tratado de Ámsterdam, permitiendo que Irlanda y Reino Unido pudiesen decidir si se integraban o no en el espacio Schengen. Aunque decidieron mantenerse fuera de la mayoría de las medidas, pueden participar si el Consejo lo autoriza por unanimidad. También se añadieron otro tipo de cosas, aparte de estas cláusulas opt-in y opt-out. ¿Qué pasaba? Que se daba una convivencia de lo intergubernamental con lo supranacional y se hizo evidente la necesidad de establecer un proceso de revisión más riguroso. Surgió entonces la idea de redactar la Carta de Derechos Fundamentales y se animó, gracias a este logro, a redactar una Constitución para la Unión Europea, aunque finalmente esta Constitución nunca ha llegado a aprobarse. Entonces, tenemos un sistema de revisión de los tratados que se estructura en 3 partes. ¿Cuáles son estas partes? Pues que cualquier gobierno, comisión y el Parlamento pueden hacer una propuesta sobre revisión. Esta revisión se somete a un dictamen de viabilidad y después se constituye una convención en la que las partes se ponen de acuerdo sobre un proyecto de ley que sugiere a los Estados miembros que lo adopten. Luego, una conferencia intergubernamental llega a un texto de tratado y entrará en vigor una vez lo ratifiquen los Estados miembros. Tenemos varios procedimientos de revisión. El primero de ellos es el procedimiento de revisión ordinario, que viene en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, apartados 2 a 5. El procedimiento de revisión ordinario se destina a proyectos que tengan como finalidad aumentar o reducir las competencias atribuidas a la Unión Europea en los tratados. El procedimiento que se sigue es que se hace una propuesta por el país de la presidencia. Se da paso a la comisión y este es el elemento que establece las premisas jurídicas y políticas para avanzar. El Consejo de la Unión Europea antes era el órgano que tenía una posición central, pero ahora simplemente es un transmisor de la propuesta de revisión al Consejo de la Unión Europea. Realmente el Consejo de la Unión Europea es solamente un transmisor de la propuesta y además este Consejo de la Unión Europea se encarga de notificar la propuesta a los parlamentos nacionales. El Consejo Europeo ha ido desplazando al Consejo de la Unión Europea, porque recordemos que son organismos distintos, y entonces el Consejo Europeo ahora es el que ocupa la posición principal en el proceso. Ya no es el Consejo de la Unión Europea, sino el Consejo Europeo. El Consejo Europeo debe adoptar por mayoría simple la decisión favorable al examen de la propuesta de modificación. Si lo acepta,
se convocará una convención que estará compuesta por representantes de los parlamentos nacionales, jefes de Estado o de Gobierno por los Estados miembros y el Parlamento Europeo más la Comisión. Y puede ocurrir que no acepte la propuesta, entonces no se va a convocar la convención. En ambos casos se convocará una conferencia intergubernamental para aprobar las modificaciones del tratado que esté sujeto a revisión. ¿Cuándo entrará en vigor la modificación? Pues según el artículo 5, cuando hayan sido ratificadas por los Estados miembros. Pero ¿qué ocurre? Que si han transcurrido más de 2 años desde la firma del tratado, las 4/5 partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado dificultades para proceder con tal ratificación, el Consejo Europeo va a examinar la cuestión. Otro de los procedimientos de revisión que tenemos es el procedimiento de revisión simplificado, que viene en el artículo 48, apartado 6 del Tratado de la Unión Europea. Este procedimiento se utiliza en aquellos proyectos de reforma que tienen que afectar a los preceptos en la parte tercera del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es relativa a las políticas y acciones internas de la Unión Europea, pero no pueden aumentar las competencias de la Unión Europea. ¿Quiénes inician este procedimiento de revisión? Pues los gobiernos de los Estados miembros, el Parlamento Europeo y la Comisión, y va a estar dirigida por el Consejo Europeo. El Consejo tiene la competencia plena y directa y debe pronunciarse por unanimidad. Y para que entre en vigor, pues se tiene que aprobar por los Estados miembros. Y el último de los procedimientos de revisión es el self-executing, artículo 48, apartado 7 del Tratado de la Unión Europea. Este procedimiento de revisión se utiliza para reformas puntuales del sistema de adopción de acuerdos por el Consejo de la Unión Europea. Son reformas que tienen que afectar a la parte tercera del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o al título quinto del Tratado de la Unión Europea, y en las que el Consejo debe pronunciarse por unanimidad. Puede sustituir el sistema de unanimidad para la adopción de estos acuerdos por el de mayoría cualificada. Cuando el Tratado de la Unión Europea disponga que el Consejo debe adoptar actos legislativos según el procedimiento legislativo especial, el Consejo Europeo podrá adoptar dichos actos con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Y estos serían todos los procedimientos de revisión que existen.